El sistema financiero, que es el colchón, la estructura, la basamenta del fondo de pensiones, es algo novedoso para nosotros. Hemos hecho ya varios trabajos sobre esa situación y es poco lo que se entiende debido a la desinformación y al silencio de muchos funcionarios. Ahora el presidente se destapa, al igual que en muchos otros países, y quiere utilizar el fondo de pensiones para inversiones públicas, y las personas han comenzado a preocuparse con este hecho. Juan Alfonseca tiene un trabajo a profundidad y una investigación sobre ese tema. Veamos. Como era de esperarse en una economía capitalista, la fabulosa suma de 40.000 millones de pesos acumulados en el fondo de pensiones iba a despertar enormes ambiciones y un gobierno que se ha convertido en una aspiradora donde quiera que ve dinero no escapó a esa codicia. Nos permitimos anunciarle al país en el día de hoy el inicio de un programa nacional de construcción de viviendas, el cual beneficiará a 6.300 familias de ingresos medios y bajos de Santo Domingo y de Santiago. Primero fue en esa ocasión del rendimiento de las memorias del gobierno el 27 de febrero, cuando el presidente de la República anunció desde la sala del Congreso que su gobierno se aprestaba a echar manos al fondo de pensiones para la construcción de 6.000 viviendas, así como para la construcción de un grandioso plan vial por todo el país. Que es el proyecto de Vía DOM, que contiene 3 lotes, el primero de los cuales sería la construcción o la ampliación a 4 vías de Navarrete a Puerto Plata y la construcción de la circunvalación norte de Santiago, el mantenimiento de la autopista Duarte y ampliación de otras carreteras troncales. El presidente declaró que la licitación de ese proyecto estaba en marcha. Sin embargo, se objeta que pueda hacerse acudiendo al fondo de pensiones. Sobre la construcción de carreteras y de otras cosas, eso no está contemplado en la ley. Los fondos de pensiones no están a la disponibilidad del gobierno. La ley no lo establece. No conforme con el anuncio de agenciarse fondos para viviendas y carreteras, pocos días después, el presidente se refirió a un proyecto para que el desarrollo de la industria fuera financiado con el fondo de pensiones. El presidente vuelve a la carga ahora con sus planes, pero dando pasos para concretarlo. Estaré impartiendo instrucciones al director de Bienes Nacionales para que pueda hacer donación de terrenos a los fines de que se construyan las 4.000 viviendas que se han hablado en el proyecto de Ciudad Profesor Juan Bosch. Pero ya el CONEP, por boca de su presidente Lisandro Macarrulla, advirtió que ese capital tiene dueños y dolientes, advirtiendo de paso sobre la posibilidad peligrosa de que esos fondos de pensiones sean invertidos sin garantizar la rentabilidad y seguridad de los mismos. El sector sindical ha sido todavía más severo. Los fondos de pensiones son aportes que hacen los empleadores y los trabajadores. El gobierno no ha hecho ninguna aportación. De esos 40.000 millones que hay, no hay ninguna aportación del gobierno y el gobierno no se puede apropiar de un capital en la cual ellos no han aportado. Se trató de un mensaje a la superintendente de pensiones, CIPEN, Persia Álvarez, quien tiene que velar por los fondos de pensiones, a quien la ley 8701 expresamente le ordena proteger los intereses de los afiliados y contribuir a fortalecer el sistema previsional dominicano. Sin embargo, la superintendente se ha visto eufórica junto al presidente, llegando a declarar que el fondo de pensiones es un magnífico instrumento de desarrollo financiero y que el surgimiento de un programa de inversiones de desarrollo nacional constituye un gran paso de avance para diversificar y eficientizar las inversiones de los fondos de pensiones en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, debe actuarse con mucha cautela si tomamos experiencias que se han tenido en la materia, como el Seguro Social.
se compraron la fábrica de refrescos trópicos, se compró un caballo que se llamaba de Cayagua, se compraron casas, se pusieron salarios, viáticos y las reservas técnicas se las robaron, se perdió. Y el Seguro Social cayó en una situación en la cual una pensión del Seguro Social no vale la pena para nadie. Los grandes proyectos y las bondades de aquel sistema que se vendieron en su momento recomiendan abordar con mucho celo el dinero de los trabajadores. ¿Cómo están viviendo los pensionados del Seguro Social? Los que trabajaban en el SEA, los que trabajaban en CORDE, en la cual no pagaban y muchos ni siquiera han recibido pensiones y otros reciben pensiones de 100 pesos, de 200. Todavía más, ahí está la triste experiencia del Banco de los Trabajadores, en el que, al igual que la ley 8701 de hoy, obliga al ahorro por ley. Y como pasó con el Banco de los Trabajadores, que el Banco de los Trabajadores comenzó muy bien, eran aportes muy buenos, era una maravilla, pero los partidos políticos y el gobierno usaron mal fondos de eso y ese banco quebró. Y los sindicatos también tuvieron culpa. El mensaje para la CIPEN es tener muy en cuenta las condiciones básicas para prestar dinero, garantía y rentabilidad. Sobre todo, cuando el fondo de pensiones se encuentra en etapa de acumulación, que constituye una bonanza para las AFP. Nosotros queremos que en esta etapa de acumulación de los fondos de pensiones, no pase lo mismo con el Seguro Social. Para cuando venga la desacumulación, quiere decir que hay que erogar fondos, no vengan entonces los cuentos diciendo que nos equivocamos, que nos perdonen, que nos excusen, pero que no aparecen el dinero. Lo que le preocupa al dueño del dinero, el trabajador, es si su dinero será recuperado y, más importante aún, qué interés le reportará prestar una suma con la que compromete su futuro. No obstante, es difícil determinar ahora cuál sería la rentabilidad que reportaría al trabajador prestar todo su dinero. Cuando usted está autorizado por los fondos de pensiones, por la comisión clasificadora, quien le va a establecer los intereses que usted va a pagar son las AFP que administran los fondos de pensiones. Pero aunque los intereses por los montos prestados serían dictados por las AFP, la Ley 8701 de Seguridad Social es clara cuando establece en el artículo 98 que las AFP no podrán transar instrumentos financieros con recursos de los fondos de pensiones a precios que perjudiquen su rentabilidad. De manera que la rentabilidad sigue siendo lo importante en un sistema que en ese sentido viene haciendo crisis, pues del 24% al inicio del sistema en el 2003 se ha desplomado a un 10%. Si esa tasa no garantiza ya una pensión justa, que es el objetivo de la ley, no tiene sentido para el trabajador arriesgar su dinero a un interés más bajo. El temor que surge en el mundo financiero es que si esos proyectos pueden ser financiados por la banca nacional e internacional a un interés del 12% anual, el propósito de caerle encima al fondo de pensiones es buscarse un financiamiento a más bajos intereses. Por otro lado está la garantía, pues no basta una buena rentabilidad sin el retorno del capital. Ante la actitud del gobierno, que no quiere conformarse con una tajada del pastel, sino que quiere comérselo todo, la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, en una actitud obsequiosa, parece estar dispuesta a saltar por encima del artículo 108 de la ley, en su letra E, que ordena a la superintendencia a fiscalizar a las AFP en lo concerniente a las inversiones del fondo de pensiones, según los riesgos y límites de inversión dictados por la Comisión Clasificadora de Riesgos. Acontece, sin embargo, que esa comisión, encabezada por la misma superintendente, ha aprobado que las AFP puedan prestar hasta el 70% del fondo de pensiones. Queda claro, sin embargo, que no se pueden coger prestados los 40.000 millones, sino 28.000. Si se exageró en cuanto al porcentaje que puede ser prestado, podría deberse a los intereses envueltos en la Comisión Clasificadora de Riesgos, dominada por funcionarios del Estado, que son la Superintendente de Pensiones, el Gobernador del Banco Central, el Superintendente de Bancos, el Superintendente de Seguros, el Presidente de la Comisión de Valores
y un representante técnico de los afiliados. Los que aportamos el capital no tenemos decisión en los fondos de pensiones, tienen decisión funcionarios y técnicos que no contribuyen como contribuyen los empleadores y contribuimos los trabajadores. Y esto nosotros tenemos que darle una categoría de que tanto los empleadores como los trabajadores tenemos que tener mayor decisión. De todos modos, aunque una empresa clasifique ante la Comisión Clasificadora de Riesgos, las AFP no están obligadas a conceder el préstamo. Por ejemplo, una empresa de electricidad clasificó en la entidad privada, en la Superintendencia de Valores, pero no clasificó con nosotros porque consideramos que los fondos de pensiones no deben invertirse en un sistema de tantos riesgos económicos como es el sector eléctrico en nuestro país. Pero en el caso de las viviendas, la proporción de fondos a prestar es tan grande que obliga a ser muy cauteloso con la garantía. Pero la superintendente fue muy lacónica en ese punto cuando declaró que la negociación no requiere de una garantía adicional por parte del gobierno. Por ejemplo, el caso del Banco Nacional de la Vivienda, el Banco Nacional de la Vivienda es diferente a otros bancos, no solamente porque es de la vivienda, sino porque está establecido la ley y el Estado, como es propiedad del Estado, el Estado es garante del Banco Nacional de la Vivienda. Es difícil que las AFP presten el dinero contando solo con una garantía del Estado, y se ha discutido la posibilidad de que el respaldo se haga mediante la emisión de bonos del Estado, pero el representante del sector laboral en la Comisión Clasificadora de Riesgos advirtió que en la ley no se contempla que el Estado, ni siquiera el Banco Central, pueda hacer este tipo de emisiones. De todos modos, la iniciativa oficial ha comenzado. Estaré solicitando a la Gerencia General de la Seguridad Social para que solicite autorización en el Consejo de la Seguridad Social a fin de efectivamente colocar recursos como certificados de depósitos en el Banco Central. El expediente de usar fondos de pensiones para comprar bonos del Estado ha tenido experiencias funestas en el continente. Un buen ejemplo es Argentina, cuyo gobierno, para hacer frente a los crecientes déficits públicos, se endeudaba con las AFP, ansiosas de ganar intereses financiando al mismo Estado. Entonces estalló la crisis de 2001, que forzó una devaluación del 65% de la moneda, arrastrando los precios de los bonos en los cuales invertían las administradoras, que se desplomaron hasta niveles irrisorios, y los trabajadores perdieron buena parte del dinero que ahorraban en sus cuentas personales. Las intenciones del proyecto son también discutibles, y hay confusión en torno a los beneficiarios. Por un lado se habla de que se hará en beneficio de los afiliados, pero esto es dudoso. El salario de los trabajadores está en 10.900 pesos y que las canastas familiares están más de 18.000. Quiere decir, no hay posibilidad de erogar dinero inicial para una vivienda y después mensualidades. Por otro lado, el gobierno habla de personas escasos recursos como beneficiarios del complejo habitacional. Sin embargo, llamar el proyecto Juan Bosch le da un tinte político sospechoso para muchos. De todos modos, el presidente también anuncia que ha dado instrucciones para la obtención de las viviendas. Y conversaré con el administrador general del Banco de Reservas para que también proceda a realizar emisiones de letras hipotecarias que puedan ser adquiridas con fondos de pensiones. De todos modos, una red de intereses creados se teje alrededor de viviendas, un plan que generará ganancias en todos los órdenes, ya sea a las AFP que financian, a las empresas constructoras o las compañías inmobiliarias, y no se justifica que el que menos gane sea el afiliado. Es ahí donde el Comité Evaluador de Riesgos debe reflexionar, a sabiendas de la pésima capacidad del Estado de recuperar inversiones en viviendas, y en particular cuando se distribuyen con obsequioso criterio político. Los gobiernos en todas partes han sido malos administradores de los fondos de pensiones. Las promesas, no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos en términos generales, las promesas de los gobiernos terminan cuando termina su mandato y ya de ahí no tienen nada más que ver. Pero esto es para largo plazo. Y nosotros no podemos confiarnos en un hombre, ni en un partido, ni en un gobierno, sino en que esos fondos sean rentables para el beneficio de los trabajadores.
En cuanto a Viadón 2007, independientemente de que no hay instrumento legal que faculte